acordeón era del acordeonero. O sea, trajo bajos, o sea, trajo marcante y trajo notas, porque es un instrumento para tocarle un hombre solo, no necesita más nadie. Entonces, como que el acordeón nació solo o no es así. Sí, es que el acordeón fue concebido originalmente para lograr acordes. De ahí su nombre de acordeón. Acompañamiento. Era un instrumento pequeño, muy limitado, que con el tiempo se fue enriqueciendo. Pero el acordeón que se patentó no tenía sino 5 notas y 3 plieguecitos. Entonces fue un instrumento de acompañamiento. Raquiri, 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 ra. Después, en la medida que va evolucionando el instrumento y se va enriqueciendo, entonces ya pues se convierte en instrumento solista por el soporte de los bajos. Lo que quiero decir es que el acordeón, un solo de acordeón es como que el acordeón vuelve a su estado de interpretación natural. Natural, original. ¿No es así? Sí, porque los primeros acordeoneros fueron netamente instrumentales. Ajá. Los primeros acordeoneros tocaban solo con acordeón. Arrancaron solos, ellos no tenían acompañamiento, ellos salían a recorrer tierra, pero él solo. Lucho, yo no tengo una noción clara de qué pasó antes de la Avenida del Acordeón, independientemente de lo que el doctor Tomás Ario Gutiérrez nos ha informado. Por una lógica de comprensión, puedo decir que la flauta estaba ligada a toda la musicalidad del Caribe y debieron haber sido muchos los aires que existieron en nuestra región. El acordeón asalta esa musicalidad y se impone como instrumento extranjero y lo aceptamos como instrumento extranjero. Una cosa es antes del acordeón y otra cosa es después del acordeón. A mí yo le hice una pregunta muy puntual al maestro Nafer Durán. Le dije, maestro, ¿cómo es eso que ustedes sin saber música tocaban foxtrot, paso doble, mazurca y todo eso? Me dijo, eso en gran parte es fantasía de la gente, porque no todo el mundo tenía la capacidad de dominar los tonos menores, especialmente en unos acordeones de 2 teclados y en un solo acordeón. No todos los músicos podían tocar eso. Entonces, el proceso de incorporación de estos ritmos a la música vallenata se debieron llevar mucho tiempo. Incluso yo llegué a escuchar canciones compuestas, por ejemplo, como de Poncho Zuleta, que dice, en mi son vallenato te vengo a cantar. Y estaba cantando un merengue. ¿Me comprende? Gustavo Gutiérrez jamás en su vida ha compuesto un son y él me ha dicho que no le gusta ese aire. Y él compuso, todavía yo canto al compás de un son, yo soy de esos hombres que mueren. O sea, hasta ayer teníamos una total, no total ignorancia, si por lo menos no teníamos una verdadera clasificación de qué era lo que realmente estábamos haciendo. Antes del acordeón estaba plenamente constituida la organología vallenata, que no cambió, porque las flautas anteriores al acordeón eran aerófonos y el acordeón que llegó es aerófono. Entonces, siguió siendo la música polifónica de un aerófono, un idiófono de fricción y un membranófono. Es el mismo conjunto, no pasó nada. Y ya estaban plenamente constituidas las formas y por lo menos existían 3 nombres, puya, merengue y son. La palabra paseo es reciente, de hace 50, 60 años, pero encontramos muchas cosas que se cantaban en esa época que hoy se asimilan a paseo. Entró el acordeón, advenedizo, tardíamente, pero fue muy útil. Nos enriqueció, nos inspiró mucho, nos unificó, logró la homogeneización del vallenato, que sus diferentes facetas estaban dispersas en toda la geografía del Gran Valle. Con el acordeón se logró paulatinamente la homogeneización. Entonces todos tocaron los 4 aires de siempre. Hacia atrás, el pasado está probado. Usted puede llegar a Caracolí, Sabanas de Manuela o a Tanque y pídale a sus gaiteros y tocan la puya primigenia, el son primigenio y el merengue primigenio. Y todavía se pueden recoger muchísimos temas de más de 100 años de antigüedad. Y le tocan a ustedes en Atanque merengues que le compusieron al ejército de Simón Bolívar. Nuestra música es antigua, es tradicional, es verdaderamente folclórica. Antes del acordeón, el vallenato era primitivo.
Después que llega el acordeón, viene el vallenato tradicional. Y después a todos los que tocan en acordeón le quieren decir vallenato. Conocen de un cuento que a mí me echó, creo que lo he escrito por ahí, el viejo Lorenzo Morales, que hubo un periodo del vallenato en que dejaron de venir acordeones por 10 o 15 años. Cuando la guerra. No les cupo más remiendo. Cuando la Segunda Y Guerra. entonces lo que quedaron por ahí, por algunas tiendas, fueron acordeones piano. Y a todos les tocó aprender a tocar acordeón piano. Y Lorenzo Morales tocó acordeón piano. Usted está hablando de la escuela Ribana, que usted la está definiendo por un área geográfica. Fonseca. Fonseca. Ok. Sí. Pero que ya no es acordeonero el vallenato, el bajero, el bajero. No, es que Consuelo incluye Fonseca en el mismo globo de Valledupar, como vallenato. Pero luego yo encuentro, sin ánimo de discordancia con ella, encuentro que había diferenciaciones. En particular, ellos, en cuanto a las ejecuciones de los aires, ellos no tocaban sino merengue y son. Perdón, merengue y puya. Merengue y puya, sí. Y acá se tocaba puya, merengue y son, en Valledupar. Y empezó a tocarse el paseo fue aquí. O por lo menos a diferenciarse los dos aires, porque ellos todos interpretaban unos sones vallenatos que ni eran el son de hoy ni eran el paseo, y de ahí salió el paseo y salió el son. Esa diferenciación, creo que el gran genio de esa diferenciación fue Escalona. Fue Escalona, a pesar de que él tuvo sus maestros, porque ya eso estaba un poco definido en algunos paseos de Tobías y de Lorenzo Morales. Y de Lorenzo Morales, sí. Aunque esa definición Oye, de vallenato, para nada que le gusta a los sabaneros. Porque decir vallenato es como decir, este es el vallenato auténtico, original, legítimo, y los demás son espurios. Entonces a ellos nunca les gustó eso. A ver, permítame hacer una intervención. En la Universidad de Sincelejo, el maestro de Sucre, sí, el maestro Adolfo Pacheco Anillo dijo que no existía el vallenato sabanero, sino sabaneros que tocaban vallenato. No me cabe la menor duda de que el Festival Vallenato sirvió para organizar y dar a conocer incluso a nuevos acordeonistas los cuatro aires, porque que yo me acuerde, en Villanueva se tocaba el paseo y el merengue, pero la puya, en Villanueva no había quien tocase. Eso está escrito. Doctor, pero no en el 68. Sí, o sea, no podemos decir que todos los acordeonistas conocían los cuatro aires, eso no se puede decir. decir. Rosendo, ¿tú por qué hablas de acordeonista? Si para nosotros es el acordeonero, el intérprete del acordeón. Muy sencillo, porque ese es el término técnico. Sí, pero el acordeón nuestro se toca sin técnica, de manera empírica. Nómbrame un acordeonero de los nuestros, un juglar que sea capaz de interpretar el acordeón viendo una partitura. Le digo una cosa, ningún romero acepta acordeonero. Todos dicen acordeonista, Israel, Rafael. Bueno, Pablo. Los villanueveros cada música, los villanueveros decimos acordeonista. Cada música crea a su vez un argot. Cada música crea un tecnolecto. Y dentro del tecnolecto ese de la música vallenata está aceptado lo de acordeonero. Gabriel García Márquez dice naturalmente, acordeonero. Hay cosas intraducibles del vallenato a la lengua estándar. Y en por cualquier parte por ejemplo, si usted le habla en otras músicas de una rutina, nadie sabe qué es una rutina. Claro. y En en esto de cualquier parte. que es un acordeón jamaqueado en el lenguaje universal de la música, no existe. Eso solo tiene sentido dentro del ámbito estrecho y doméstico de la música dice Beto vallenata. Murgas? ¿Qué es lo Y que- ahí No, es aceptado, en cualquier- por lo tanto, acordeonero es aceptado Claro. dentro de nuestro argot. No, pero en cualquier parte del mundo donde un músico toque vallenato es acordeonero. Porque así lo identifican. Los sufijos ista Sí. o ero se utilizan. El ista para instrumentos cultos, El el que tiene pianista, academia. el violonchelista, el flautista. Y para música folclórica, ero.
cajero, guacharaquero, timbero, acordeonero, bongocero, timbero. maraquero. Claro, exactamente. O sea que Entonces, es un término despectivo. acordeonero. No, claro, pero es que- claro. es que- Fijo, no, y- es que el vallenato- el fijo héroe es despectivo Mira, y No, el otro es folclórico, No, no, mira, un término es que el folclórico. vallenato antes, ¿te acuerdas que inicialmente era un término despectivo, ser vallenato? Así es. Pero hoy eso en día es es lleno de orgullo. sinónimo de admiración. Perdón, de yo creo orgullo. que hay algo que no quedó del todo claro y debe quedar, a pesar de que hace mucho tiempo se ha escrito y se ha discutido. La cuestión de los 4 aires y su distribución en el Valle de Upar. Yo siempre lo he dicho porque así lo encontré. No fue porque lo inventé, sino porque así lo encontré. En cada subregión se interpretaban algunos de los 4 aires. Con el tiempo eso se fue intercambiando. Los fonsequeros, cuando yo digo fonsequero es toda la escuela de Fonseca, ¿sí? De Galán para acá. Ellos tocaban Merengue. puya y merengue. Y merengue, Perdón. Sí, puya y merengue. Puya y merengue, claro. Puya y merengue. Usted El lo mismo dice en su libro. de Francisco el Hombre se lograron rescatar puyas y el viejo Emiliano Zuleta me dio un versito de un merengue que parece que era del viejo Francisco el Hombre. Pero usted llega a Valledupar y ya hay puya, merengue y son. Y llega, no ha nacido el paseo, todavía el paseo tiene otros nombres, le dicen está mezclado con el son, le dicen sones vallenatos. Genéricamente. Pero llega al paso y en el paso no le toca a nadie una puya, tocan merengues y sones y se va al río y tocan exclusivamente sones. Chicho, Manuel Medina pero yo Moscote. Checho, Yo por coincido- eso es que yo coincido yo con digo Rosendo que fue el el Festival Vallenato, por el que supuesto. instauró, Pero es el que a que mí- de alguna manera Sí, señor. unificó y definió estos son. Y en eso dejó Bueno, algunos pero por yo- fuera. yo- El enjambre más complejo que tiene la música vallenata, de apellidos musicales, la de los López. No, es un enredo tremendo. Entonces, y ellos todos, a propósito, hablan de Luis Enríquez. Todos, absolutamente. Yo me acuerdo que por allá a principios de los años 70 todavía estaba el coletazo de los corraleros del Majagual. Y esperaba Alfredo Gutiérrez con sus romances vallenatos. Y Aníbal Velázquez seguía mandando con sus guarachas. Y fueron los hermanos López con Jorge Oñate los que le dieron renacimiento otra vez al vallenato clásico tradicional. Y no olvidemos que este es de las dinastías, esta es la que mayor número de reyes tiene. Así es. Y dos cosas, los papás de los López, bueno, que eran los Molina, que vinieron de España, eran músicos. Eso es importante decirlo. Eran músicos. No, lo que pasa es que Molina venía desde Europa, llegó a Venezuela, eran 4, mataron 1, llegaron 3. 1 llega al Tablazo, exactamente, la tierra de Hernando Marín. Y desde allí se viene a un horno de Cala, La Paz, ahí se queda y se casa con una López. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurría antes, los señores hijos. ¿Y usted se que ponen averiguó en la- los Molina y los de Patillal? También son los mismos. Francisco Molina Vilés. Claro. Del que descienden- Así es, Francisco Molina Vilés. Exactamente. Ese es el tatarabuelo de los Molina Araujo. Ese es un hermano. Francisco El corredor musical más grande que tiene la música vallenata va desde La Loma, pasando por Becerril hasta Tonuevo. O sea, la serranía del Perijá tiene la fortaleza. Y en ese sector, los López son los que mayor trascendencia tienen históricamente hablando dentro de la música vallenata, sin desconocer la importancia, compadre Abel, para que no se me vaya a, Yo estoy a mirando. desrestar lo de Luis Enrique Martínez, lo de Chico Bolaño, que también pertenecen a la serranía del Perijá. Estoy viendo a Pablo ahí, está tocando acordeón. Y yo veo es un casicón. Porque. No, y quiero recordar Pongan a sonar a Pablo. algo que se nos olvida: Claro. que somos indígenas. Hasta 1850, cuando usted encuentra en las listas oficiales los pueblos de indios de la jurisdicción de Valledupar, el primero de la lista es La Paz. Y todavía manda el cacique Ponaimo Sazari. Y sigue Villanueva, El Molino, etcétera. Da la vuelta por Atanque. Los pueblos de indios de la jurisdicción de Valledupar.
llama la atención una cosa, la marcación del bajo está perfecta. Sí, claro. ¿Cómo les parece? Está muy bien, excelente. Por algo fue rey de reyes. Pero- Y uno de los acordeoneros jóvenes que quizás asimiló mucho de Colacho Mendoza. Y de Luis Enrique, dicen que la escuela más extensa es la de Luis Enrique. Naturalmente. Sí, ¿y por qué? Mira, Mire, Lucho. hay una cuestión Ya él no con alcanzó. con relación, hay un parangón entre Alejo y Luis Enrique Martínez. Alejo fue mucho más exitoso comercialmente, era una persona, ese anciano, ese negro noble, carismático, sí, muy gran cantante, muy conversador, que era el acordeonero preferido en las grandes parrandas, que alcanzó a ir a Palacio, que las grandes personalidades que venía, todo el mundo quería tomarse la foto con Alejo. Y mientras Alejo estaba en los grandes escenarios con los grandes protagonistas, Luis Enrique estaba por allá, en esos meandros ribereños, perdido en una finca, en una parranda de esas interminables con cualquier finquero anónimo. Rehuía las entrevistas, rehuía encontrarse con los grandes, Pendiente con de los un grandes sancocho. protagonistas y las grandes figuras. Eso hizo que en un tiempo el estilo de Alejo fuera mucho más hegemónico que el de Luis Enrique Martínez. Pero la historia, Clio, la diosa de la historia, que se sienta ahí a esperar que pase el tiempo, con el tiempo le dio la justa dimensión a Luis Enrique Martínez, y hoy en día tiene más epígonos, tiene más seguidores el estilo Claro, Luis Enrique una Martínez escuela extensa, que el de pero Alejo todo el mundo Durán. menciona a Luis Enrique, Que el de Alejo pues, Durán. Rosendo. Porque Bueno, incluso el mismo Nafer Durán, hermano de Alejo, no siguió el estilo ¿Qué, de Alejo qué Durán. dice ese Rosendo? Bueno, yo al Cocha lo veo tocando ahí en su propia expresión, ¿no? En lo que lo veo asociado a Luis Enrique es en la manera de picar la nota, porque nosotros escuchamos al Cocha y se oye extenso en su sentir, en su manera de expresar el acordeón. Y se puede apreciar incluso en los discos que ha grabado con Poncho Zuleta, en donde ya él tiene una forma de tocar que es muy de él, o sea,